Bien amigos, seguimos en la clase radio, seguimos en el ómnibus y como les contábamos ya estamos con el primer invitado con quien íbamos a conversar de arranque, con el representante departamental, edil por el Frente Amplio, Jorge Pieri, que te damos la bienvenida. Bueno, La primera vez que estás en nuestra casa, aquí en la radio de Adrián Maldonado. la verdad que divino todo, muy bueno que tenés este canal de comunicación, sobre todo acá en Maldonado, que hace falta voces divergentes, porque si no muchas veces es monotemático, ¿no? Es una conversación entre sordos. Tal cual, tal cual. Bueno, nosotros primero te vamos a preguntar por la resolución que tomó el Frente Amplio de quitarle la confianza a la presidenta de la Junta. Ayúdame de vuelta, Luis, con el nombre. Verónica Robaina. Verónica Robaina. Y bueno, ¿qué llevó a eso? Bueno, esto es un tema que se viene ya desde arrastrando, desde una denuncia pública de un periodista allá por el 7 de marzo, o sea, ya hace más de un mes. Y el Frente Amplio ha tratado de acceder a la información oficial de la Junta Departamental para empezar a desmenuzar si esa denuncia era real o no, o si tenía asidero o no. Tenemos ciertos indicios de que indican que es así y la Junta se ha negado. La Junta Departamental, en la presidenta, se ha negado sistemáticamente a entregar información por todos los medios que la hemos solicitado. Inmediatamente, 3 días después de la denuncia, se presentó un pedido de acceso a la información, una ley importantísima, la ley de acceso a la información pública, ha permitido acceder a cosas que antes no era sencillo. Y después se han presentado varios ediles ante Financiero Contable para pedir la misma información. Se ha negado también. La ley de acceso a la información, hubo también un informe del asesor legal de la Junta que decía básicamente lo que hicimos nosotros, que el acceso a la información es por la ley de acceso a la información. Ahí no lo puede negar de ninguna manera. Pero te pueden dar algo parcializado. No pueden. No. Ya tuvimos una situación similar en el año 2021, cuando José Luis Sánchez era presidente. Pedimos el acceso a todas las boletas de publicidad de la Junta, $500,000 habían ganado. Después se gastaron más o menos lo mismo, en algunas presidencias se gastaron parecido, pero ahí había indicios. En pandemia, ¿no? Plena pandemia, sí, bueno. Sí, el agravante era como el ministro de Turismo, ¿no? Sí. Que hacía campaña cuando estaban las fronteras cerradas. No solo hacía campaña, hacía otras cosas. Pero bueno. Y en ese momento la Junta rechazó el pedido de acceso a la información y la justicia, o sea, es un trámite que está reglamentado, es un juicio muy rápido, y la justicia dio la razón a los ediles del Frente Amplio y ordenó en 15 días entregar toda la información. Esa información llegó. Se planteó que había indicios de cuestiones que había que investigar, pero bueno, obviamente como todas las comisiones investigadoras de este periodo se bloquearon. Ninguna. Ese otro tema que es gravísimo, ¿no? Y que a veces puede ser como una estrategia política, decir, miren, nosotros mismos pedimos la comisión investigadora, ¿no? Y después la comisión investigadora no llega a ningún lado porque te la bloquean por todos lados, no llega a buen puerto, perdiste una cantidad de tiempo, energía, y encima te la declaran confidencial como la declararon para que el pueblo no se entere de las cosas. Exacto. Bueno, y finalmente lo que ha pasado es que no se ha contestado el acceso a la información, no se ha contestado el pedido de información que se hizo personalmente. Se conformó la comisión investigadora, pero a su vez se declararon secretas las actuaciones de la comisión, con lo cual seguimos en el mismo de la misma forma que hace un mes, cuando se presentó la denuncia. Y acá hay que tener en cuenta, o sea, el oficialismo tuvo acceso a toda la información, ¿no? Estamos claros, porque la presidencia obvio tiene y tuvo acceso a la información y sabe de qué se trata y también sabemos por indicios que esto no es el caso José Luis Sánchez. Esto es el caso más grande. Presidencia de la Junta Departamental. Bueno,
Ahí hay que, o sea, porque este esquema que está planteado en la denuncia te hace dudar de todas las compras de la Junta Departamental. Entonces, que fue lo que planteamos el martes pasado, no, el anterior, diciendo que en realidad lo que hay que investigar son todas las compras del 2020 hasta el 2025, hasta el día de hoy. Porque todas las compras ahora están bajo sospecha. Y sí. Esas son dos cosas que te quería presentar. Primero, ¿cuál es el justificativo que ellos dan para que la comisión sea de carácter secreto? ¿Por qué es de carácter secreto? Vos decías que para ellos no es secreto, sería secreto para la oposición y para la ciudadanía, ¿no? Pero porque ellos tienen acceso a la información. Y el segundo punto que te quería preguntar era ese. La investigación gira en torno a José Luis Sánchez, pero el periodista en cuestión decía que esto involucra a más personas del gobierno departamental. ¿Ustedes cómo van siguiendo esa investigación que ha hecho el periodista y en qué se basan ustedes para hacer la presentación que hicieron en Fiscalía? Los indicios, la denuncia y los indicios son claramente sospechas bastante fuertes de que hay delito. Uh-huh. Entonces, cuando un funcionario público tiene sospechas importantes de que hay un delito, no hay alternativa. La obligación es de denunciarlo. O sea, después se dirá que no, se justificará, pero lo primero que tiene que hacer es denunciarlo. Por eso fue que inmediatamente también se va a Fiscalía a denunciar. Vamos a ser claros, los datos van a estar para el Frente Amplio y para la Fiscalía, todos los datos oficiales van a estar porque no tienen chance la Junta de negárselo. Bueno, podrían hacer como pasó en Soriano, prender fuego o algo, pero en principio van a tener que estar los datos porque no, la ley así lo marca. El tema, digamos, lo que se está regulando es el tiempo por el tema de la Claro, es un tema. Selección. Ahí va, vienen relojeando eso. Claro. Te voy a decir que en 40 tienen 20 días más 20 días para contestar el acceso a la información, que eso está dando el 14, 15 de mayo. Ponele que no lo den, que haya que ir a la justicia, o sea, en junio, fin de junio, principio de julio, a más tardar. Esa información la bancada del Frente Amplio la va a tener, sí. Y la va a tener y inmediatamente la vamos a tener que enviar a Fiscalía. Anda el policía. Esos son los tiempos. Tarde o temprano esa información va a aparecer. Ellos lo que están regulando es el tema del tiempo por las elecciones, claramente. Porque pueden pedir una prórroga, ¿no? Ellos por eso, esos son 20 más 20. Esos 20 días vencen ahora, mañana, el lunes o martes. Pueden pedir una prórroga de otros 20 días, son hábiles. Está el turismo en el medio, entonces se va, ya esos 40 días se van después de las elecciones. En los 40 días pueden no darlas y bueno, y si no la dan hay que ir a la justicia, que lleva un tiempito más. Entonces ahí va a estar la información, esa información que está pedida, ¿no? Claro. Después, si eso deriva en otras, y después, ¿por qué decimos que no es el caso de José Luis Sánchez, si bien es uno de los implicados principales? Porque de las compras, la denuncia de las compras tienen que ver en periodos donde él no era presidente. Entonces, quien ordena el gasto es el presidente de la Junta del momento. Entonces, y esto se ha dado en el 2023 y 2024. No solo ordena, tiene que firmar, ¿no? Claro, si viene una factura y supuestamente el trabajo se hizo, el único que tiene la potestad de pagar o no pagar es el presidente en ejercicio. Entonces, ahí ya José Luis Sánchez es uno de los implicados, pero el otro es el que firmó que el trabajo se hizo. El tema es también el siguiente, ¿no? Que es preocupante, porque pasa a la justicia, pero digo no vamos a entrar en la jugada de ponernos de enemigo de la fiscalía, como están haciendo algunos políticos, que es nefasto eso, ¿no? Pero digo, sin duda, que también tiene que haber valentía por parte de quien esté o quien reciba la denuncia de todos ustedes y con toda la información que ustedes le vayan a dar, de decir, bueno, acá hay que meter pata, porque esto es más grande de lo que pensamos, ¿no? Me parece que porque hay una parte de la denuncia que le hacen ustedes, ¿verdad?
pero tiene que estar la otra parte también, que son los que tienen que investigar, que tienen que tener la disposición suficiente como para ir a fondo. No, bueno, está bien. Yo Conociendo las particularidades del departamento de Maldonado. Sí, sí. Yo lo doy por descartado porque no puedo dudar a priori de Claro, la justicia, sí. de la fiscalía y nada. Eso no puedo dudar a priori. No me sumo. O sea, ¿por qué te digo, Jorge? Por lo siguiente. Porque nosotros muchas veces vemos, y quizás que ustedes también, que lamentablemente algunos políticos del departamento se manejan con mucha impunidad, ¿no? Y la impunidad es peligrosa y no es buena. Entonces sería un mensaje muy bueno de decir, somos todos iguales ante la ley, y cuando cometemos un error o se cometen varios errores, no importa si es una institución como la Junta Departamental, se tiene que también asumir las consecuencias. Entonces, al ver eso y muchas veces ver también cómo se manejan quienes son votados por la población, porque a ti te votaron solamente para que tú seas un servidor público, pero no te conviertes en el dueño del departamento. Tal cual. No sos ni dueño de la tierra ni dueño de la gente, no sos un señor feudal. Entonces, a partir de ahí y a partir de lo que estamos viendo ya a lo largo de los años, décadas, la impunidad es brava acá. Sí, el tema es que tampoco, a ver, uno tiene que tener determinados indicios, determinadas pruebas para aseverar determinadas cosas que uno puede saber de oídas o algún comentario, alguna cosa, pero bueno, eso no es suficiente para... En este caso, en principio, hay demasiados elementos como para comprobar. Claro. Hay cuestiones que no nos corresponden a nosotros como ediles ni a la comisión investigadora, tiene que ver con el secreto bancario. Necesariamente el secreto bancario lo tiene que levantar solamente la justicia, ¿no? También en una denuncia está en los denunciantes también en aportar las informaciones en determinados y pedir determinadas diligencias para que la causa también avance. Nosotros tenemos otra denuncia hecha, digo, para que no se diga que, viste, el tema de la judicialización de la política, no. Tenemos otra que no ha caminado. Se hizo una denuncia por el famoso caso Barrabino, también a partir de una denuncia de audios que había en poder de un periodista. Esa es más antigua. Es más antigua, sí. Pero denotaba que había una forma de actuar donde se colocaba gente, claro, en licitaciones que todavía no habían estado definidas y ya se sabía de antemano quién iba a ser el ganador. Y lo que vos decías, sí, porque también es gracioso porque una de las cosas en el caso Soriano, una de las cosas que se critica es que la policía lo haya ido a buscar. Y bueno, ¿qué querés que haga? Sí. Si vos robás un par de zapatos, no va a ir a buscarte una persona... El que roba un kilo de arroz en un supermercado porque tiene hambre, lo lleva a la policía. Y lo llevan esposado. Sí. Y ya a la otra vuelta vimos lo que pasó también con un político, era un alcalde, cuando sale sin estar esposado y casi le pega no le pegó porque... Sí. Que violó, que fue violador comprobado violador, ¿no? Fue acusado por eso y procesado por eso. Y al salir de la... Y encima se quería sentar adelante en la camioneta de la policía. ¿no? Toda una cuestión. Pero también hay que decir, bueno, que tiene que ver con lo que vos decías, en Soriano el intendente ya sabía que lo estaban sí, también escuchando. Está comprobado, sí. Y bueno, y ese es el otro tema, ¿no? Porque es la manera del Partido Nacional de hacer política en el interior pasa por eso, por la famosa gauchada que en un punto deja de ser gauchada y pasa a ser delito. Así, simple y claro. Porque cuando... No, pero yo no solo voy a eso, sino que voy a la forma de que yo gané y piso todo, ¿no? Piso al resto... ¿verdad? Y se terminó, ahora esto es mío. Y eso no puede ser así, ¿me entiendes? Tú solamente ganaste una elección, pero le tienes que rendir cuentas al pueblo y tienes que también seguir valorando al resto de los partidos políticos, porque si no, no es una democracia. Tal cual, sí, no, eso es así, y ahí es donde se pierde el límite entre lo que es el Ejecutivo y la Intendencia Departamental y su acción
como debe ser, y la parte política. O sea, el Partido Nacional, o sea, ¿por qué no quieren que el ingreso por concurso y todo eso? Porque es su pata electoral, su forma, cuando te dicen, eso es hacer política, todo es política. El tema es que cuando ellos hacen política electoral, lo hacen a través de, ¿no? Entre comillas, las gauchadas. No, porque el clientelismo político, nosotros político, como sindicato lo denunciamos constantemente. Esa es su fin, para ello el fin justifica los medios, claro, y eso está mal. Su base electoral está ahí. Entonces, cuando vayan a perder eso, van a perder mucho de su base electoral. No nos olvidemos, en el caso de Soriano le pagaron con dinero de la Intendencia la campaña a Laura Raffo, parte de la campaña de Laura Raffo. Alojamiento. Pero así, sin pensarlo. Y después lo quisieron cubrir o arreglar de alguna manera. No, nos equivocamos. No te equivocaste. Es una forma de hacer que está arraigada en las intendencias blancas y es así. Hay que tratar. Y está mal, ¿no? Eso es lo primero que hay que hacer. Hay que decir que está mal conducir la intendencia y los dineros de todos de esa manera, ¿verdad? Yo tengo una preguntita sobre esto de retirarle la confianza política a la presidenta. ¿Eso es un acto más bien simbólico o tiene alguna consecuencia concreta en el quehacer de la Junta o en el relacionamiento de ustedes con los partidos? Bueno, lo que pasa en esos casos es que se deja de coordinar, básicamente, las sesiones. Entonces, se corta, digamos, un diálogo que existe entre los coordinadores de bancada del Partido Nacional con los coordinadores de bancada del Frente Amplio, y bueno, se va a la sesión cada uno por su lado y no se dejan de coordinar determinadas cosas. O sea, se cortan algunos canales de diálogo porque vos con una persona que no te representa políticamente, que la votaste, porque la votamos a la presidenta, si la presidenta deja de ser presidenta para ser del cuerpo, para pasar a ser presidenta solo de la bancada del Partido Nacional, bueno, se cortan determinados diálogos que siempre existen, a pesar de uno estar en el oficialismo y otro estar en la oposición. No es solo el hecho político de haber sacado y tomado esta resolución, sino que lleva también estas consecuencias, como explicaba. Sí, pero la política es eso, ¿no? Es la discusión y la discusión política en determinados lugares y la confianza política más allá de estar o no de un lado o del otro. Y como dijimos, nosotros se acordó la presidencia y la vicepresidencia, si se votaron, y nosotros apoyamos y la votamos. Sí. Bueno, porque entendíamos que iba a representarnos a todos. Bueno, cuando deja de representarnos a todos, cuando el Frente Amplio está en una posición donde se le niega la información, y del otro lado tienen toda la información y se manejan en función de que tienen toda la información, bueno, hay una clara diferencia de cómo ¿no? se ejerce la presidencia para un lado y para el otro, ¿verdad? Y ya que tocaste este tema, que también es bastante interesante, y poder preguntarte, ya que estás acá, de cómo ha sido la actuación del Frente Amplio en una mayoría aplastante dentro de la Junta del Partido Nacional, qué tan difícil ha sido el trabajo de los ediles en este quinquenio. Bueno, y en este quinquenio no, en el quinquenio que pasó, y bueno, que ahora que vienen las elecciones nuevamente. Yo hace poco escribí una nota en la diaria que salió hace unos días, que habla un poco de eso, pero tiene dos caras esa pregunta, porque tiene una cara que tiene que ver con el relacionamiento con el Partido Nacional, básicamente, y con el Frente Amplio en sí. O sea, claramente en la última elección departamental hubo un cambio en el Frente Amplio. Se acabó aquello de lo picaudillismo, digámoslo así, que venía desde el año 2000, desde hace 20 años. O sea, durante 20 y pico de años, el Frente Amplio, el Maldonado, fue por el camino del bicaudillismo, ¿no? Eso en la penúltima elección, digamos, en el 2019,
en parte, y 2020 después se terminó. ¿Y eso qué generó? Una bancada mucho más atomizada, mucho más no tan concentrada en esos dos grupos principales que los bloques habían, hegemónicos. los bloques hegemónicos. A ver, que tampoco los desprecio, ¿no? Fueron los que nos llegaron a ganar en su momento, ¿no? Pero sí hubo un cambio dentro del Frente Amplio importante que demoró en asentarse, ¿verdad? Pero yo creo que se asentó, pero de la mejor manera, ¿no? Discusiones eternas, ¿viste? Como nos les gusta el Frente Amplio, a veces estériles o no, pero bueno, pero siempre de consenso. La bancada del Frente Amplio en los 4 años y medio de este periodo es un poquito más corto, ha actuado en bloque. No ha habido divergencias, hemos discutido, pero horas y horas, todos los temas, porque se discuten todos los temas, y hemos llegado siempre a consenso, y te puedo decir, 3, 4 temas en votación, mayoría de bancada, que se acataron. ¿Tá? En algún detalle se habló en contra y se votó a favor, digámoslo así, pero la bancada, la gran virtud que ha tenido la bancada es eso, trabajar, discutir y actuar en consenso y sólido. Siempre, obviamente, la disparidad de representación en la Junta Departamental siempre hizo que el Partido Nacional tratara de arrollar en todo, y si podían no iban a la Junta. O sea, si hubiera sido por ello y no hubiera sido por la actuación que tuvo... Un par de días fue así, ni las luces prendieron. Sí, digo, ni iban en el sentido de que llegaban, discutían entre ellos, votaban y listo, y no daban la discusión. Si hubieran podido, lo hubieran hecho de esa manera. Arrolladora. Pero es antidemocrático totalmente, ¿no? Es antidemocrático, sí, despreciar a las minorías es antidemocrático. También nos enseña que, bueno, al estar del otro lado hay que tener en cuenta y hay que esforzarse al máximo en no actuar igual. En no actuar igual, no solo en actuar igual, sino en el saber escuchar esas voces divergentes y tratar de darle un encauce en las resoluciones. También pasa que la mayoría de las, o sea, como pasa en el Parlamento, ¿no? 90% de las cuestiones se votan también en consenso, oficialismo y oposición, de un lado o del otro. Después hay puntos específicos que son las batallas políticas que se dan que bueno, dependerá a veces si son detalles o si son cuestiones políticas de Estado, políticas importantes, que son la parte, digamos, esencial de cada bloque que es oficialista en el momento, ¿no? Como bueno, como pudo haber sido la LUC para el Partido Nacional y Colorado en su momento, y bueno, y serán otras leyes ahora, la de presupuesto y, bastante importante, y otras leyes para el gobierno actual del Frente Amplio. En este panorama estamos a poco más de un mes para las elecciones. ¿Cómo vos crees que puede impactar el caso de Sánchez y de la Junta Departamental de Maldonado, que como vos decías es una perla más en el collar, pero cómo te crees que puede impactar de cara a las elecciones de mayo? Hoy leí un artículo de búsqueda que daba como que la elección en Maldonado es una elección entre dos blancos. ¿Vos creés que hay una ventana ahí para dar una sorpresa por parte del Frente? Yo creo que, el Frente no es que haya dado sorpresas, va dando pasos. O sea, dio pasos en la interna, creció un 50%. Dio paso en octubre, creció un 30%. Dio otro paso en noviembre, creció 10%, ¿no? Todo con relación a... Y ahora en mayo va a dar otro paso. Porque eso que hablábamos hoy, de la diferencia de lo que pasó en el 2020 con la votación y cómo quedó conformado, también con el actuar del Frente Amplio a nivel nacional, también en bloque y consistente en el tiempo, con un liderazgo que, por suerte, con Fernando Pereira, que ha tenido un liderazgo más que importante en la conducción de todo esto, y el Frente va a dar otro paso más. ¿Hasta dónde lo daremos? Bueno, será hasta que las fuerzas y la población nos acompañe y entienda que esta es una manera de gobernar
que pone en duda todas las compras del Estado, que son dineros que después, en principio, estarían terminando en poca gente. La fuerza que nos dé, si no es esta, será la próxima, pero el frente en Maldonado viene creciendo y va a seguir creciendo. Hay municipios en disputa, Sí. muy importantes: Piriápolis, Pan de Azúcar, San Carlos. Ahí también hay una batalla importante a dar. Nosotros, el grupo nuestro en particular, es de los de ensobrar en todos los municipios, con las listas departamentales, alguna lista municipal, porque entendemos que también desde ahí es un punto de partida para adelante, ¿verdad? Ya sea ganando o no llegando. Pero no, yo creo que lo lograron. Eso que yo leí la nota de búsqueda. Esa salió ayer. Y eso lo habían logrado la vez pasada, con Blas y Antía. Pero no lo están logrando ahora. A la prueba está que no están manoteando Colorado, están manoteando los de Cabildo, a los de Patria Independiente. O sea, están manoteando a la coalición que no existe acá de todos lados para poder Mantenerse en el poder. Mantenerse en el poder, pero el Frente Amplio tiene una propuesta sólida, candidatos por demás importantes y reconocidos, y creo que va a ser una muy buena elección para el Frente Amplio en Maldonado. Y ya para despedirte y agradecerte, pero conocer tu opinión sobre esto, que nosotros siempre estamos preocupados, porque al estar metidos también en este juego, tanto desde el sindicato y también de ser quienes llevan adelante todos los trabajos de la Intendencia, que somos los trabajadores municipales, se ve con preocupación la forma de hacer política y de a qué llegan algunos políticos a la política, ¿no? Cuando se ven cambios de estilo radicales en alguno de ellos, todos nos conocemos acá, sabemos quién es quién, sabemos que hubo gente que era un simple asalariado y de un día para el otro, ¿verdad?, pasaste a tener un cambio de estilo de vida, tu familia, tú, y eso es preocupante, porque si tú llegas a la política para buscar beneficios individuales, me parece que no es lo recomendable. Y otra cosa que también vemos con preocupación es todo el tema de lo que se vota, por ejemplo, en la comisión de obra, y cómo se realizan excepción tras excepción, y muchas veces se pone la excusa de que se le da trabajo a la gente, pero en realidad es porque es un negocio gigantesco, negocio inmobiliario, tanto en Punta del Este como en el resto del departamento, pero sobre todo en Punta del Este y lo que es José Ignacio, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Los que votan eso son los mismos dueños de las inmobiliarias, son los mismos dueños de las empresas constructoras y son los mismos dueños, pues, son los que también te venden los apartamentos. Entonces, la política se ha transformado en un negocio. Y sí, tal cual. Para algunos. Digo, para algunos, sí. El tema de la comisión de obras, hay una falsa... Es falso lo del trabajo para la gente. Yo te puedo decir que el 90% de los metros cuadrados que se construyen en el departamento se construyen bajo la normativa vigente. Yo soy arquitecto, o sea, estoy en el tema. No estoy en la comisión de obras justamente por mi profesión, porque trabajo de eso, para no tener problemas también que hay colegas que presentan trámites. El tema de la excepción, el gran problema de la excepción, es que se ha transformado. La excepción está en la normativa. O sea, es un artículo. No es ilegal. No es ilegal, es un artículo que lo habilita. ¿Por qué lo habilita? Porque todos sabemos, las construcciones, los terrenos son todos distintos, no hay dos terrenos iguales. Entonces, técnicamente hay veces que vos necesitas pedir una excepción por H o por B, por lo que sea, por motivos motivos técnicos. Y siempre fue así. El tema es que el gobierno de Antía lo que ha transformado es la excepción en un tema político, ¿no? Político en el sentido de que... Y sistemático, ¿no? Sistemático y justificado en la falta de trabajo. Entonces, ahora igual estamos como en una disyuntiva. Por un lado te dicen el trabajo está perfecto en Maldonado, y por el otro lado te dicen precisamos excepciones. Las excepciones no mueven la aguja en el trabajo de la construcción en Maldonado. Son las menos, son muy pocas. Pero sí
Y ahí el Frente Amplio, como decíamos hoy, trabaja sistemáticamente en el análisis una por una de las cosas que se presentan en la Comisión de Obra. Se estudian de a una. Y muchas veces votamos porque, como decíamos, capaz que hay una cuestión técnica que te lleva a pedir determinadas cosas, y muchas veces cuando son burdas especulaciones inmobiliarias, no las votamos. En el mercado pasan dos cosas. Cuando vos vas a hablar con los inversores, hay inversores que dicen, no, yo excepciones no quiero. Todo lo que haga, lo voy a hacer por la normativa porque no quiero meterme en ese lío. ¿Tá? Y lo han transformado en una cuestión política y además en un lío. Y la otra pregunta es, ¿cuánto vale un terreno hoy? Sinceramente no sé, pero vale mucho y bueno, es casi inaccesible para un trabajador. No, pero a lo que voy es, si un inversor quiere comprar para hacer un edificio, ¿cuánto vale el terreno? ¿Vale por lo que podés hacer o por lo que podés pedir que te dejen hacer? Entonces, el mercado, claro, pero el mercado tiene un problema ahí. Porque el que está vendiendo dice, no, pero vos si pediste lo van a dar. Entonces, las reglas de juego, ¿no? Las famosas reglas de juego no están... No están claras tampoco. No están claras, no, es un problema también. Cuando vos lo usás de esa manera, es un problema para el mercado saber cuánto vale un terreno para poder hacer negocios. ¿Por qué pasa eso? No, vos pedís 3 pisos más, te los dan. No, bueno, pero hoy podés hacer 4. No, bueno, pero te van a dejar hacer 7. Bueno, no lo sé si te van a dejar. Entonces, ahí se genera un problema importante. Y bueno, lo otro que decía de los funcionarios, ¿no? Ya tuvimos el caso del juicio de Antía contra De los Santos, cuando Antía De los Santos dijo que había directores que se habían enriquecido y no podían cómo comprobar. Antía lo denunció por calumnias, ¿no? Y cuando De los Santos logró que levantaran el secreto bancario a todos los directores, Antía tuvo que dar de baja la denuncia y dejar todo en cero porque no quería exponer el patrimonio de todos sus directores. Ahí hay un trabajo importante. Porque estar de los dos lados del mostrador, no, eso no se puede estar. Ahí hay un trabajo importante de la Junta Anticorrupción en el estudio de las declaraciones, más sistemático, ¿no? Es necesario más gente, más contadores, más personas laburando en las declaraciones de las personas que se ha avanzado, no lo necesario, pero hay publicaciones determinadas, ¿no? Creo que son los ministros, los senadores, son públicas, necesariamente públicas, y solamente del análisis de la gente, ¿no? Uno lo ve excepto en las redes. la de Sartori. La de Sartori. Pero no se sabe dónde está. Solo con el análisis de gente que se pone a revisarlas, saltan inconsistencias importantes, ¿no? Yo qué sé, creo que había uno que le había puesto un 0 de más o un 0 de menos a un número, y claro, o tenías 30 millones de dólares o tenías 3 millones, una diferencia bastante grande. Era importante. Y eso surgía solo de un análisis de la gente en Twitter, por decir algo, ¿no? Entonces, ahí hay un trabajo importante, y eso es una declaración, pero uno tiene que revisar declaración a declaración, año a año, cómo ha sido los patrimonios. Bueno, creo que el Germán Cardoso ¿no? había incrementado un 100% el patrimonio en unos pocos años. Y bueno, esas alarmas, bueno, cuando se aparece una alarma de ese estilo, bueno, hay que ir y ver qué pasó, ¿no? Pero sí. Para eso la Junta precisa... Se necesitan balances políticos también, ¿no? También. Porque si tú tienes un partido que tiene una mayoría aplastante, es difícil, ¿no? Porque le da cierta soberanía para que hagan y deshagan, ¿no? Entonces sí serán importantes los balances políticos, pero esto es un tema que bueno, que la gente también lo tiene que entender, ¿no? Sí, tal cual. La gente lo tiene que entender porque son los que votan y son los que dan la posibilidad de que exista un avasallamiento, que exista un balance democrático. Bueno, Jorge Pieri, representante departamental, edil por el Frente Amplio, te agradecemos que
que haya estado con nosotros acá en el Ómnibus y en la radio de Adeón Maldonado, la clase radio. Y bueno, siempre las puertas abiertas. Bueno, un placer haber estado y muchas gracias por la invitación.